Vamos a recordarles esta frase porque me parece no solamente inspiradora, sino que es una frase real de alguien que lo vivió, de alguien que estuvo ahí y que se puede hacer eco en esta época y también en esto que nos toca vivir. Si nosotros pudimos estar metidos en un pozo, vos podés quedarte en tu casa. Esto lo dijo Alejandro Melinger, que es titular hoy de Migraciones, aquí en Bahía Blanca y de la región, y fue soldado que estuvo en Malvinas. Y con él estamos en contacto. Alejandro, buenas tardes, qué placer escucharte. Igualmente, Sebastián, saludos para vos, para toda la gente que te acompaña, los técnicos y lógicamente la audiencia. Bueno, Alejandro, 38 años de Malvinas. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo vivís cada uno de los aniversarios? ¿Y cómo se vive después de Malvinas, no? Mira, este es distinto. Uno siempre, todos los años, hace las preguntas son similares, no porque lo haga la prensa, sino que uno mismo se autopregunta cómo estoy, cómo no estoy, qué pasó, qué siento, qué no siento. Lo que vos expresaste con la frase anterior es porque en esta situación particular y porque me toca por ahí en un rol más protagónico, tratando de colaborar en el país, volví a vivir la guerra. Es decir, yo en este momento estoy de nuevo en 1982, hay muchas cosas que la estoy reviviendo, la estoy viviendo. Por ejemplo, por ejemplo, en los recaudos, en los cuidados que tengo que tener, en lo que decía yo de quedate, cubrite, protegete, en qué elementos tengo, qué es lo que no tengo, qué inventario tengo que tener o no tener. No es que teníamos muchas cosas, pero lo poco que teníamos que estar. Fijarte cómo está el que está al lado tuyo, si necesita una mano o no necesita una mano. Fijarte mucho de con quién te rodeás, fundamentalmente, porque la batalla viene más fuerte en cualquier momento, y con quién me cubro, y quién me cubre a mí también. Realmente, decir, todo eso lo vuelves a vivir, las experiencias, y yo digo que hoy yo me siento de vuelta en mayo donde comenzó el bombardeo, comenzó y nos dimos cuenta que la guerra había iniciado. Y esto para mí, Sebastián, es una guerra, con la diferencia que es el enemigo acá es invisible. Y a donde... Bueno, peor aún, ¿no? Porque no sabes por dónde ataca, porque sabés que le puede tocar a cualquiera. Cualquiera está expuesto, entonces tenés que tomar el máximo de los recaudos posible. Y cuando yo decía lo del pozo, la trinchera, la posición, lo que fuese, de que te cuidaba para que evitar el bombardeo, porque cuando arrancó el bombardeo naval, fundamentalmente, mientras que vos te mantenías en tu posición, la posibilidad que te sucediera algo era más limitada y era bastante controlado. Pero a donde vos te salías y te exponías, no había ninguna duda que tu posibilidad de que te suceda algo eran altísimas. Y esto es exactamente igual. Cuidado. ¿Te viste en algún momento de la guerra muy cara a cara con la muerte, muy decir, bueno, me parece que este es un momento donde me encomiendo a Dios, o cada uno de esos momentos eran esos momentos? Mira, se vivieron un montón de momentos. Yo tuve momentos en esos en los cuales, por ejemplo, hasta hay una carta que escribí que salió en La Nueva hace muchos años atrás publicado, donde me despedía de la familia. En un momento determinado, creo que la gran mayoría nos encontramos y no diría que hicimos la paz, pero entendimos de que por ahí no hay mañana terrenal en ese sentido. Entonces eso nos dio, no sé si la palabra es tranquilidad, pero nos dio una cierta paz interior para decir, bueno, ya está, ahora vamos para adelante para tratar de hacerlo mejor, y entendimos que la muerte ya no era una posibilidad, era una realidad. Y a medida que iba avanzando, cada vez era más posible que pudiera ser de esa manera. Eso también nos llevó, Sebastián, después cuando volvimos, realmente nos costó mucho reinsertarnos. Porque... O sea que te iba a preguntar eso, ¿eh? ¿Cómo volver a la vida, cómo volver a la rutina, cómo volver a los amigos que te miran seguramente, y vos sentís que la mirada no es la misma, ¿no? No solamente para vos como con ellos, sino de ellos para con vos, porque se fue una persona y vino otra. El cuerpo es el mismo, pero el alma, la manera de pensar, de sentir,
el umbral de un montón así. de cosas se ha trastocado todo. Sí, sí, es exactamente como vos planteás. Nos volvimos otras personas. Y en realidad cuando volvimos, nosotros no sabíamos cómo tratarnos. Nuestra familia no sabía cómo tratarnos. Y nadie sabía cómo tratarnos. Entonces tratamos de sobrellevarlo a la mejor posible. Y en ese de sobrellevar, el que pudo tener algo de contención social o familiar, estoy hablando de los soldados, porque los que fueron cobijados por las instituciones de vuelta, por ahí la institución pudo o no, o posiblemente los abandonó, pero creo que para mantener la realidad de la historia y no mentir, yo me voy a remitir a lo que a mí me pasó. Cada uno después contará la suya. Y entonces, y así fuimos perdiendo vidas. Calcular que hoy se habla que fácil estamos más de entre el duplo y el triple de suicidios, porque no supieron reinsertar. Y yo perdí, por ejemplo, cosas básicas, Sebastián. Perdí la posibilidad, o la capacidad, mejor dicho, de proyectarme. ¿Para qué? Yo si yo te pregunto a vos, Sebastián, ¿qué vas a hacer a las 6 de la tarde? Bueno, aparte que tengo que volver a casa, voy a hacer esto con mi hijo, voy a hacer algo. ¿Yo para qué me iba a proyectar si dentro de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, no sé si va a estar? Perdés la capacidad del sentido de pertenencia, porque vos mismo lo dijiste, tu grupo de pertenencia ya no es más tu familia, tu grupo de pertenencia son los compañeros que tenés alrededor tuyo y de los cuales vos confías para poder ir adelante, así que vos tenés que volver a rearmar esas pertenencias de vuelta. Y la otra que perdés es el reconocimiento o el apego, si se quiere definir, a cualquier cuestión material. Yo siempre digo, volví a la casa de mi padre, vi mi habitación, vi mi cama, algunas cosas que podía ver ahí, sí, las identificaba, pero apego, relación con ellas, nula, en lo más no tenía ninguna. Entonces hubo que recomponer. Hoy, ¿cuál es tu mayor, o cómo fuiste construyendo ese apego, y cuáles son tus mayores afectos? ¿Viste? Porque uno también tiene corrido el umbral de las prioridades, de lo importante, de lo urgente, de lo realmente que hay que darle bolilla a las cosas o no. Mira, con respecto a eso, yo tuve la suerte y la bendición de tener una familia que me contenga. Esa contención de familia que fue un trabajo de silencio de tal forma de que hoy todavía, gracias a Dios, lo tengo a mi padre, y a mi madre también, no está de lo mejor, pero los tengo los dos. Jamás, Sebastián, jamás hablé de Malvinas con ellos, para no transmitirle dolor, no querer transmitirle, no poder pasarlo, y sin embargo ellos respetaron ese silencio y de poder contener, y eso fue fundamental. Y después lo otro que a mí me ayudó, el que me dio de alguna manera la zanahoria, fue un trabajo, por un lado, que entré a trabajar en Entel de operador internacional, y ingresé a la universidad. Entonces puse la cabeza en el estudio, puse la cabeza ahí y más o menos la fui llevando para adelante. Y eso llevó a que tu pregunta, mis afectos, ¿cuáles son? Son mi familia, las amistades que valoro muchísimo de lo que sé ahí, y también tratar de priorizar qué es importante. Es decir, y cuando uno plantea un problema, ¿es tan grande el problema? ¿Es tan complicado el problema? Y esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, porque como vivimos otras situaciones, las que vos pensás que es un problema, por ahí para nosotros no es tan un problema. Claro. Porque la vemos de otra óptica totalmente distinta. Y bueno, pero eso lleva a que también tenemos una enfermedad de la sobreresponsabilidad. Somos demasiado responsables y demasiado cuidadosos de los detalles. Y hoy me estoy dando cuenta que, como dije, que estoy mucho más detallista de lo que habitualmente estoy mirando todo, ingreso a un lugar, veo, recién hace un momento tuve que ir a una farmacia y estoy mirando y te puedo decir quién la atendió, quién no atendió, por dónde estaba, quién estaba parado a mi derecha, quién tenía atrás, quién tenía la posición, que yo me ponía 45 grados. Volvió ese alerta, ese alerta del 82. El alerta está, pero como si estuviera, por eso te digo, estoy en mayo, Qué bárbaro. Me quiero ir a la función un poquitito, porque vos sos titular de Migraciones en Bahía Blanca y la región, para que nos des un pantallazo de cómo está toda esta historia, ¿no? Con la gente que está aquí, con la gente que está cumpliendo su cuarentena y tiene que ser deportada o no. Bueno, ayer se veía ese micro que fue detenido con
con decenas de personas que había venido desde el norte argentino haciendo miles de kilómetros y me imagino la función que también te tienen en el detalle y muy en el alerta. Sí, estamos constantemente. Nosotros por disposición estamos cerrados lo que se quiere definir la atención al público para la iniciación de trámites nuevos, pero seguimos trabajando un grupo reducido que estamos yendo absolutamente todos los días a trabajar en forma normal y porque tenemos la firma que es digital, entonces hay que hacerlo de esa manera y el resto de los compañeros de trabajo están trabajando en lo que se puede trabajar en home office y no es el home office de la gran empresa, sino que han pedido alguno una computadora, prestado algo, pero la predisposición y la voluntad es total para poder tratar de avanzar. Verificamos y trabajamos con las autoridades del coronavirus que ha armado el municipio, todo lo que sea tráfico, movimiento, ingreso de personas, por dónde estaban, no estaban, si va a haber cuarentena o no, informamos a la autoridad de salud con referencia a eso y aparte de eso tenemos el puerto, Sebastián, que también tenemos todo el movimiento portuario. Así que todo eso es... ¿Cómo está esa historia en control? ¿Cómo articular los controles para...? El puerto está bastante bien porque las tripulaciones son reducidas, porque son buques mercantes, hay que hablar de 23 a 27 personas promedio, y por las normativas mínimas que puso el mismo consorcio de gestión, no hay traslado ni movimiento básicamente. Pero de todas formas, nosotros nos guiamos por las pautas que nos fija Salud, en este caso Sanidad de Frontera, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que nos dice las condiciones o no, porque si no da la libre práctica, que significa la habilitación correspondiente del buque por cuestiones sanitarias, no hay intervención de ninguna otra autoridad. Seguro. Alejandro, quiero mandarte un abrazo a la distancia, agradecerte este momento, de abrir tu corazón y también de aquel momento y de este que siguen siendo la parte del hombre que se va transformando como cualquiera de nuestros individuos y nos toca atravesar distintas situaciones. Para algunos nuevas, para otros no tanto, para algunos similares, pero bueno, poder aplicar la experiencia siempre está bueno y poder brindarla y saber de qué hay que estar alerta y cuáles son los cuidados que hay que tener también es muy importante. Sebastián, agradezco mucho el espacio, la posibilidad de poder comunicar y son momentos de que tenemos que ser solidarios, ayudarnos entre todos y volviendo como arrancó esta conversación, si nosotros nos pudimos quedar 60, 70, 80 y hasta más días adentro de una posición, un pozo, de lo que sea, quédate en casa. Alejandro, te mando un abrazo, gracias por estar. Un abrazo muy grande, chao, chao. El señor Alejandro Melinger, titular de Migraciones y soldado que estuvo en Malvinas, y él deja esta frase que la voy a repetir: si nosotros pudimos estar metidos en un pozo, vos podés quedarte en tu casa. Claramente, con todas las comodidades, mayores, menores, no importa, pero quédate en casa.